doctor Montiel, por la invitación. Hoy hablaré del trastorno del espectro autista en la práctica pediátrica. Bueno, recordar que nosotros los pediatras tenemos un papel fundamental en la vida de los niños, porque muchas de las familias pues van a consultarnos y vamos a ser las primeras personas en que las familias pues van a detectar alguna preocupación, algún signo y pues nos van a preguntar. Entonces, nosotros tenemos que estar puestos al día en el diagnóstico. Totalmente, tal vez no saber todos los criterios diagnósticos del autismo, pero sí a grandes rasgos conocer qué es el autismo, cuáles son los signos de detección precoz, si nosotros como si nosotros como pediatras podemos hacer algún tipo de estudio, de diagnóstico, cómo orientarlo y cuándo hacer las derivaciones correspondientes con el especialista. En total, para que nosotros podamos darle un abordaje integral al paciente, y no solo al paciente, sino también a las familias que están necesitando un apoyo, ¿no? Y bueno, comenzamos a hablar de qué es el autismo. Y el autismo va a ser un trastorno neuroevolutivo que se va a caracterizar por las dificultades en las habilidades sociales y en la comunicación. También los pacientes van a presentar un tipo de comportamiento restringido, repetitivo, con dificultades al cambio. Van a ser pacientes con el diagnóstico de autismo, se va a hablar de mucha neurodiversidad, porque cada uno de ellos va a presentar síntomas diferentes. Ningún paciente va a ser parecido al otro y de esto nos vamos a dar cuenta los pacientes que vemos en la consulta cuando ya tengamos algún paciente diagnosticado. La prevalencia en los últimos años ha aumentado y ha aumentado porque, bueno, posiblemente porque han cambiado los criterios diagnósticos del DSM-5, también porque hay más sensibilidad a la información desde las guarderías, los centros educativos, los padres, pues están más atentos con ciertos signos y son los primeros en consultar y entonces el diagnóstico se hace un poquito antes, ¿no? Entonces, está una prevalencia descrita en los Estados Unidos de 1 de cada 59 niños va a presentar el trastorno. A nivel mundial es 1 de cada 160 niños y va a haber una prevalencia de una relación de 4:1 más prevalente en niños que en niñas. En las niñas va a existir un fenómeno de camuflaje, porque muchas niñas que tienen trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual muchas veces va a pasar desapercibido el diagnóstico, porque va a tener habilidades sociales o van a tener mucha desinhibición social. Entonces, estas características van a estar, digámoslo así, como enmascaradas. Entonces, en la consulta podemos llevar a la paciente por otro diagnóstico que no es por autismo, ¿no? Lo mismo pasa en niñas que son muy sociales o niñas que son tímidas, ¿no? Que el diagnóstico pues no se hace a tiempo, sino se hace en edades más tardías. Bueno, y hablando un poco de historia, esto es pues un resumen, nos vamos a remontar al 1943 con Leo Kanner. Leo Kanner es un médico austriaco que emigra a los Estados Unidos y él pues se interesa mucho por la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría infantil, y es el primero en denotar el término de autismo. Él habla de un autismo precoz infantil. Caracteriza a un grupo de pacientes que presentaba pues dificultades con las relaciones con el otro, dificultades del lenguaje, del comportamiento. Y una de las aportaciones importantes de Leo Kanner fue separar el autismo de la esquizofrenia, que él estaba en todo el auge cuando había todas las teorías del psicoanálisis. Entonces, él separa la esquizofrenia del autismo. También otra de las aportaciones importantes fue intuir que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, en que el paciente presenta una incapacidad innata para formar el contacto afectivo normal, biológicamente proporcionado con los otros, ¿no? Y bueno, un año más tarde, Hans Asperger, que es 12, 14 años más joven que Leo Kanner, también es un médico, pero él es médico pediatra austriaco. Él también hace la descripción de niños, lo denomina como psicopatía autista, pero él hace la misma descripción muy parecida a la de Leo Kanner. En principio,
Asperger no tenía absolutamente ni idea de lo que Leo Kanner había escrito, ¿no? Leo Kanner estaba en Estados Unidos, Asperger estaba en Viena, entonces él no tenía ninguna idea, pero hace una descripción y caracterización de estos pacientes. Era un número muy pequeño en que los caracteriza como pacientes que son poco empáticos, con las conductas repetitivas, trastornos del lenguaje. Y bueno, él le llama a estos pacientes que son pequeños maestros, ¿no? Porque al mostrar intereses restringidos en una cosa, pues el paciente se interesa mucho por esa cosa en especial. Y cuando escuchas hablar a estos pacientes que tienen intereses en una sola cosa, pues a veces te puedes quedar hasta perplejo de ver hasta dónde el paciente puede, pues, dominar el tema que le interesa, ¿no? Solo que Hans Asperger hace todas estas descripciones en alemán, entonces no fueron conocidas en muchas partes del mundo. Fue hasta que Lorna Wing, que es una médico psiquiatra inglesa, hace una traducción de todo lo que ya había escrito Hans Asperger y es la primera, pues una de las primeras personas en que da el término de Asperger y también que trae el término del trastorno del espectro autista, ¿no? Porque los pacientes podían tener rasgos que podían ser muy leves hasta rasgos que fueran severos. Después encontramos desde 1980 para ahora encontramos ya la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y fue hasta la tercera edición en que el autismo fue incluido. En el DSM-4 con el TR, el diagnóstico de autismo lo clasificaron en 5 categorías, lo clasificaron en trastorno del autismo, en Asperger, en síndrome de Rett, en un trastorno desintegrativo infantil, un trastorno generalizado del desarrollo. Y fue en el 2014, en el DSM-5, que es la última clasificación que se tiene, en que toda esta clasificación que ya pues les he dicho, pues se quita, se abole es abolida esta clasificación y solo se deja el trastorno del espectro autista. O sea que si un paciente es un Asperger, pues ahora con la clasificación diríamos que es un trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces ya más adelante vamos a comentar de qué se trata esta clasificación. Entonces, está caracterizado por 2 déficits centrales y creo que esto es importante conocerlo antes de saber todos los criterios que menciona el DSM-5 y esto es algo que quiero que sí nos quedemos el día de hoy, ¿no? Primero, lo que había comentado, son estos déficits de la comunicación y la interacción social que tienen estos pacientes y el tipo de conducta de comportamiento, que es una conducta restrictiva y repetitiva. Esos son los 2 déficits centrales que presentan estos pacientes. Y bueno, estos son los criterios diagnósticos del DSM-5, son 5 criterios diagnósticos, evidentemente que, bueno, no es para saberlos, en cualquier momento se pueden consultar, ¿no? Pero para comprender que tanto el criterio A como el B, le damos nosotros, al momento de hacer el diagnóstico, le damos la gravedad, y la gravedad se va a basar en el deterioro que pueda presentar el paciente. Entonces, a continuación vamos a ver cómo lo vamos a desglosar. En el criterio A, van a ser todas esas deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. Entonces, esto lo va a presentar el paciente, lo va a manifestar con los siguientes 3 enunciados. El primero va a tener unas deficiencias en la reciprocidad socioemocional. ¿Esto qué significa? Va a tener un acercamiento social que va a ser anormal, una comunicación muy dificultosa, va a tener problemas para poder compartir las emociones, para compartir los intereses. Van a tener también deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, porque tanto la comunicación verbal como la no verbal no va a estar integrada. Son pacientes que tienen las dificultades para tener gestos, expresiones, muchas veces totalmente no van a tener ningún gesto, ninguna expresividad al momento de la comunicación. Y luego el tercero son las deficiencias en el desarrollo, el mantenimiento y comprensión de las relaciones, las dificultades para mantener ciertas conductas en ciertos momentos, cuándo compartir el juego, cuándo buscar a la otra persona, hasta llegar al punto que se pierde el interés completo por la relación con la otra persona, ¿no? Entonces, este es el primer criterio. Entonces, el A es la comunicación, la interacción social. El criterio
B son todos los patrones restrictivos, repetitivos, comportamiento, los intereses o actividades. Se tiene que manifestar dos o más de los siguientes puntos que vamos a tratar a continuación. El primero va a ser que el paciente presente movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Vamos a encontrar pacientes que van a alinear sus juguetes o que van a tener estereotipias. Pueden ser las estereotipias motoras como el aleteo, el cabeceo, que puede ser el cuerpo lo pueden estar moviendo de un lado a otro. Y esto lo pueden hacer en momentos que no solo en momentos de estrés, sino cuando les da alegría. Son pacientes que tú ves como dan saltitos y hace el aleteo, ¿no? Y los padres, cuando tú le preguntas esto directamente, ya te lo comentan así, él hace los aleteos, ¿no? También el uso repetitivo de algunas palabras, ecolalias que no les dan sentido, o el uso del lenguaje idiosincrásico, que son pacientes que el lenguaje es correcto, pero lo que no es correcto es su uso, porque llaman a las personas por su número, ¿no? Ya sea 33, 5, entonces el lenguaje es correcto, pero el uso no es el adecuado, ¿no? Y luego tenemos la insistencia en la monotonía, la excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Son pacientes que si tú les cortas la rutina completamente, entran en un estrés. Entonces pueden hacer berrinches, limitan la vida no solo de ellos mismos, sino limitan la vida del cuidador. Son pacientes que si, por ejemplo, tú los llevas al colegio y siempre tomas la misma ruta para ir a la escuela y hoy dices tú, pues voy a tomar una ruta diferente, son pacientes que no toleran esos cambios, no lo toleran y pueden hacer berrinches, unas rabietas que pueden ser intensas. Estos niños con autismo tienen mucha memoria visual, entonces se recuerdan de todo, de cada detalle que tú muchas veces pasarías desapercibido, ellos no. Son pacientes que si tú les das un plato de comida de una misma manera, pues siempre se lo comen, pero con que tú le cambies la presentación o le cambies algunas cosas del plato, ellos ya no comen, porque ellos se dan cuenta de esto. O sea que si sus rituales se los cambias, son pacientes que no toleran esos cambios en su mayoría. Bueno, y luego los intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Pacientes que muestran interés en cuanto a juguetes, como por ejemplo niños que les gustan los metales. Les gustan los metales, tú dices que tienen interés por algún objeto que sea inusual, sí, hay niños que les gustan los metales, niños que les gustan los trozos de madera. Yo en la consulta hace poco vi a una niña que tenía mucho interés por utilizar los pedazos de lana. Entonces tú le dabas el pedazo de lana, ya se podía pasar horas con el pedazo de lana. Entonces esta niña estaba haciendo el P3, que sería un poquito después de la guardería, y claro, lo que hizo la madre, porque como le generaba estrés los ambientes nuevos, lo que hizo la madre fue darle una bolsa con trozos de lana. Entonces la niña con eso se mantenía entretenida y eso era algo que la calmaba. Entonces, son cosas que van saliendo en la consulta, bueno, y de casos hay muchos, ¿no? Que te van diciendo estas cosas y que la verdad que te va sorprendiendo, porque cada paciente es totalmente diferente. Y luego los pacientes que manifiestan hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, estos niños que cuando queman todos los cohetes, los silbadores para Navidad, son niños que se asustan mucho y que se esconden abajo de la cama o que se tapan los oídos, o niños que tienen con las luces muy fuertes se tapan los ojos, o cuando tú les preguntas a los padres que cuando ellos utilizan la lavadora o la licuadora, son niños que con el sonido se asustan mucho y tienden a esconderse. Pero estas son como preguntas dirigidas porque muchas veces los padres lo notan como normal, no piensan que esto vaya a ser algo que tenga que llamarles la atención. Y en cuanto a la hiperactividad de estímulos, yo he tenido tuve otro caso de una niña que le encantaba a la hora de la ducha, de ducharla, pues le encantaban las duchas, ¿no? Entonces, con el chorro de la ducha, como ven que este chorro se calienta, esta niña colocaba la mano y la última vez, evidentemente que esta ducha se calienta, ¿no? Entonces la última vez que la niña pues puso la mano, se quemó, se llegó a quemar la mano. Y me decía la madre que muchas veces le sorprendía que ella tolerara tanto el dolor porque tenía una quemadura de segundo grado y que la niña ni siquiera se quejaba.
Lo mismo hacía con los alimentos, que a veces los alimentos estaban muy calientes y la niña se lo metía hacia la boca. Entonces, es interesante conocer todo esto, ¿no? Para poder igual, cuando tengamos nos encontremos frente a diferentes escenarios, pues poder hacer estas preguntas y poder orientar también el diagnóstico, ¿no? Y bueno, en el criterio C es que está descrito que todos estos síntomas están presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero también no pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden también estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida, ¿no? Los síntomas también causan un deterioro, evidentemente, a nivel social de pequeñitos, ¿no? Y cuando son grandes a nivel laboral, y estas alteraciones no se van a explicar mejor porque tengan discapacidad intelectual o por retraso global del desarrollo. Esto quiere decir que un paciente con autismo puede tener solo el autismo o puede tener autismo y tener una discapacidad intelectual. Tener autismo y tener un retraso global del desarrollo. Tener autismo y tener otra comorbilidad. ¿De acuerdo? Y bueno, como había dicho, en los primeros dos criterios, en el A y en el B, pues tenemos que darle el nivel de gravedad según el deterioro que presenta el paciente. Y esto para conocerlo, el nivel de gravedad, porque muchas veces los padres te preguntan esto cuando tú das el diagnóstico, ¿no? ¿Está más grave, menos grave? Lo que a nosotros nos interesa es con la gravedad, es saber cuánto aporte, cuánto apoyo, cuánta ayuda va a necesitar este paciente. Evidentemente que entre el grado más alto, ¿no? Va a necesitar más aporte y más ayuda al paciente. Y no solo la ayuda que se pueda brindar desde casa, sino la ayuda que se pueda brindar desde los centros educativos. Porque acuérdense que todos estos niños pues van a encontrarse o en guardería o están en los primeros años del colegio, de la escuela. Entonces es importante de que también reciban el apoyo que necesitan, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, esto es algo de grosso modo para explicarlo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de autismo, tenemos que especificar si el paciente tiene o no tiene discapacidad intelectual y tenemos que también especificar si está asociado con alguna afectación médica o genética. También si está asociado o no a alguna comorbilidad psiquiátrica como un TDAH, un trastorno obsesivo compulsivo, o si está asociado con catatonia. La catatonia es una alteración puede ser psiquiátrica o neurológica de motora. Entonces hay criterios para esto, pero bueno, es solo para que lo sepan, ¿no? Para describirlo. En cuanto a las causas y la etiología, se han dado grandes pasos, ¿no? En los últimos años. Es verdad que se han dado grandes pasos, sin embargo, se sigue pensando que el origen va a ser multifactorial. Y uno de estos factores importantes, hablamos de la genética. Por eso la genética es muy importante y más porque ahora se puede hacer toda la secuenciación de los genes, ¿no? Se habla que puede haber una asociación genética de un 10 a un 20% de los casos. Las alteraciones genéticas patogénicas están muy relacionadas con lo que es la sinaptogénesis. Y bueno, también todo lo genético es importante el preguntar a los padres si hay consanguinidad, ¿no? Para descartar todas las alteraciones de herencia autosómica recesiva y también si hay historia de algunos hermanos en la familia que puedan tener autismo, porque el riesgo de que el siguiente a padecer autismo va a ser de un 7 a un 10%, ¿no? Entonces, todo lo genético pues nos puede ahora en día ayudar a determinar una posible causa. Y luego está todo lo biológico. Hay muchas teorías en cuanto a lo biológico. Una de esas teorías es de que hay un aumento de la sustancia blanca, sobre todo a nivel frontal, temporal, que hay una disminución de lo que es el hipocampo, del cuerpo calloso, de la amígdala, que va a haber una disminución de la ramificación dendrítica del hipocampo, que ven que todo este es el circuito, el circuito emocional, ¿no? Que regula todo el circuito emocional. O sea, hay varias teorías, ¿no? Y todavía se sigue estudiando. Y bueno, y luego vienen todos los factores ambientales, ¿no? Uno de los factores ambientales que está descrito es la vitamina D. Sabemos que la vitamina D pues ayuda, como es un cofactor al desarrollo neuronal.
Entonces, en años atrás también estuvo descrito todo el tema de las vacunas. Hoy en día sabemos que no hay riesgo con las vacunas. Sin embargo, esto de las vacunas fue una gran, eh, bueno, ha sido una discusión que se ha tenido, ¿no? Que la vacuna pudiera generar este trastorno del espectro autista. Y luego está, pues, el factor ya, todo el factor del desarrollo. Y bueno, en los signos tempranos del TEA, muchos papás van a pasar totalmente desapercibidos, ¿no? Entonces, nosotros que llevamos todo el crecimiento y desarrollo, que el pediatra es lo que tiene que hacer, casi a todos los padres me llama la atención que el primer año de vida, lo que más les interesa es todo el tema motriz. O sea, que el niño que sostenga la cabeza, que se siente, el niño que gatee, que se ponga de pie, que si no camina, ¿por qué no camina? Pero muestran cierta, no sé, esperan un poquito más con todo el tema del contacto visual, del balbuceo, no le toman como tanta importancia, ¿no? Entonces, hay signos descritos en general y bueno, estos signos, sobre todo antes de los 12 meses, muchas veces te puede explicar los padres que es un bebé que reclama poco, que ha reclamado muy poco, que casi que es porque los padres se recuerdan que tiene que comer, ¿no? Que le dan de comer y que el niño pues no reclama, no llora, no pide, lo pueden dejar puesto en el cochecito y se pasa ahí todo el tiempo. Entonces dice, o le enciende la televisión y se queda el niño y puede pasar horas y horas. Y claro, esto a muchos padres les parece que es normal, ¿no? Y que es como una suerte de que tengan hijos que reclamen muy poco. Entonces, en las consultas sí tenemos que siempre preguntar que el niño, si el niño reclama, si no reclama. Y tenemos de esto, ¿no? Desde el extremo de un paciente que te reclame a un paciente que sea totalmente lo contrario, un bebé que te digan que es totalmente irritable, que no se consuela con nada, que han visto temas de alergia, de cólico y que, bueno, muchas veces no entienden su llanto, ¿no? Entonces, esto también son signos que van saliendo en la consulta, ¿no? Que puede ser que no salgan a la luz a la consulta en este periodo de tiempo, pero sí ya cuando el paciente es mucho más grande y han hecho ya la derivación para que tú como especialista pues lo evalúes, ¿no? Entonces, uno otro de los signos que se presenta de los 6 a los 12 meses es esta reducción del contacto visual que tienen los niños, los pocos gestos, la poca expresividad, el balbuceo que no lo tiene. Va a haber una respuesta muy limitada al nombre. Ya sabemos que a los 12 meses son niños que te giran al nombre, te ven, te sonríen, pero son niños que hacen un contacto, que buscan un contacto que es muy escaso, ¿no? A los 9, 12 meses son pacientes que pueden surgir comportamientos muy repetitivos o juegos inusuales o que tengan ellos interés por estar explorando un juguete en concreto, ya sea por tener el contacto táctil o el contacto visual. De los 12 a los 18 meses, niños que cuando tú le dices, le llamas por su nombre, no contestan, que no tienen gestos los convencionales, ¿no? El señalar, el decir hola, tirar besos, que a los 18 veces tienen una falta total de pretender un juego o que está muy limitada toda lo que es su atención para iniciar, para responder, para compartir los intereses. De los 15 a los 24 meses, niños que no tienen el juego simbólico, ¿no? Que todavía cogen los objetos y los tiran. Incluso en la consulta tú ves como los pacientes, bueno, ves de todo, ¿no? Pero hay niños que cogen los objetos, ni siquiera se interesan por el objeto, sino o por darle vida a ese objeto, sino son pacientes que van recorriendo todo el despacho y van tirando todo lo que encuentran, ¿no? Y bueno, ya a cualquier edad, los padres te pueden decir de que tienen preocupaciones, ¿no? Que tienen una preocupación que su hijo sea autista porque han visto algo, ¿no? Entonces, esto sí es importante preguntar, que los padres te digan cuál es la preocupación, qué es lo que ellos han visto, que los hace pensar que pueda tener un autismo. Recuérdense que hoy en día los padres están, bueno, ya tenemos una generación de totalmente que están conectados con el internet y cualquier cosa, pues la van buscando en Google y es que es así. Buscan signos de autismo y es que te aparecen varias páginas y no páginas médicas, te puede aparecer de todo, ¿no? Entonces son pacientes, padres de que ya están como más atentos a ciertos signos que pueda presentar el paciente. Y bueno,
y también ante cualquier edad, sí es importante saber esto, siempre preguntar si ven de que el paciente ha hecho una regresión, si el paciente ha alcanzado una evolución en su neurodesarrollo y de pronto hace como un stop y empieza a hacer como una regresión, empieza a perder todo lo que ha alcanzado. Esto está muy descrito en el autismo, que a partir de los 18 meses todo lo que el paciente había alcanzado, el padre ve cómo hace una detención de ese desarrollo o incluso antes tenía mejor contacto visual y de pronto lo empieza a perder o que te sonreía o que te respondía o decía alguna palabra y de pronto la deja de decir. Esto muchas veces te lo pueden decir en la consulta, ¿no? Y ojo porque estos evidentemente que pueden ser signos de autismo, pero siempre los médicos tenemos que estar pensando que no esté asociado a alguna otra enfermedad, ¿no? Sobre todo las enfermedades metabólicas. Y bueno, este es un artículo que me gustó mucho porque miren, yo en la consulta me ponía a pensar el otro día que hacía la clase, ¿cuáles son las preocupaciones que yo usualmente veo en la consulta y que son niños que tienen autismo? Claro, evidentemente que en neurología a mí me derivan los pacientes, me los derivan ya por la sospecha de autismo, ¿no? Por esto es derivado el paciente. Y en su mayoría me los derivan a los 2 años con dificultades de lenguaje, con retrasos de lenguaje. Es lo que les decía, los padres son mucho más permisivos con el lenguaje, incluso muchos médicos pediatras, ¿no? Porque le dices al paciente, el paciente que a los 12 meses no te diga una palabra o dos palabras, tú como pediatra le dirías, bueno, espera un poco más, ya hablará, ya hablará. Pero claro, son niños que nosotros en su conjunto tenemos que ver, pero cómo es ese contacto visual, si ese niño te empieza a ganar palabras, si tiene esta necesidad de expresarse, si tiene gestos, todo esto lo tenemos que evaluar y no caer en decirle a los padres pues que no pasa nada, ¿no? Entonces, un poco revisando la bibliografía, encontré este artículo que es del Departamento de Psicología de la Universidad de Luisiana y que tiene, pues, tuvo como objetivo valorar cuál es el promedio en que los padres manifiestan la primera preocupación, ¿no? El promedio de la edad que los padres manifiestan la preocupación, cuáles son esas preocupaciones. Y bueno, el número de muestra fue en 1.226 pacientes y la primera edad que los padres manifestaron preocupación fue a los 14 meses. Y miren, las primeras tres preocupaciones que los padres mencionaban era a nivel de la comunicación, del lenguaje, ¿no? Y todos, bueno, y algún problema del comportamiento. Y luego se hace se relacionan los factores entre la edad y este tipo de preocupaciones y se ve que en edad tardía, pues es la comunicación y el lenguaje lo que les preocupa, ¿no? Y a nivel temprano lo que les preocupa, pues es a nivel motor. Entonces, este estudio concluye de que la comunicación y el lenguaje puede ser un factor predictor a nivel tardío, ¿no? Bueno, lo digo porque, bueno, en la consulta creo que lo que más va a haber de todo, ¿no? Pero para que estamos atentos, si es por lenguaje, si es por retraso motor, son niños que tenemos que estar nosotros vigilando, ¿no? Bueno, y en la evaluación y el diagnóstico, ustedes saben de que la evaluación médica, pues evidentemente es muy importante. Y, y bueno, comenzamos con los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares tenemos que preguntar a la familia si existe problemas de consanguinidad, ¿no? Si existe consanguinidad en la familia, los trastornos psiquiátricos, si hay más autismos en la familia, en los hermanos, conocer todos los antecedentes obstétricos y perinatológicos del bebé, si tuvo alguna incidencia, pasó algún problema. ¿Me escuchan? Sí. Y
Perdón, es que pensé que no me escuchaba. Y bueno, en la historia del desarrollo psicomotor, nosotros llevamos todo lo que es el crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, preguntar toda la adquisición de los ítems del desarrollo, cuándo es que los pacientes lo van adquiriendo, si hay algún retraso, pues estar pendientes, ¿no? Y de todo, pues, de lo que los padres también nos van comentando. Y los antecedentes patológicos médicos, si el bebé tuvo una incidencia neonatal, si estuvo ingresado, estuvo en intensivo, fue prematuro, bueno, todas las complicaciones que pudieron haber, para nosotros también esto es relevante. Y en el motivo de consulta siempre es importante, miren, por más de que el paciente lo haya derivado guardería, lo derive el colegio, o sea la propia o motivación de la familia, siempre hay que preguntar a los papás cuál es la preocupación que ellos tienen, ¿no? Porque evidentemente que los niños están con ellos y son los cuidadores directos los que van manifestando sus preocupaciones y los que van conociendo al niño. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntar cuál es la preocupación, papá, mamá, qué preocupación tienes tú ahora, para que nosotros también podamos saber si es lo mismo esta preocupación que tienen los padres con lo que nosotros hemos evaluado, ¿no? Y luego hacer una exploración física que sea detallada, ¿no? Acostumbrarnos a explorar a los niños que no tengan ¿no? ropa, que podamos poder verlos bien, medir el perímetro cefálico. En niños con autismo puede haber pues macrocefalia, ¿no? Que es la más reportada, o incluso microcefalia si se correlaciona con algún síndrome genético. Todo el fenotipo, si tenemos que detallar en la historia clínica si el fenotipo es dismórfico, si tiene leves dismorfias. Evidentemente que, bueno, todos vamos a tener características físicas diferentes, ¿no? Pero si algo nos llama la atención, colocarlo, ponerlo, evaluar cómo tiene el cabello, ver a nivel de piel que no tenga manchas café con leche, todos estos estigmas neurocutáneos, el estado nutricional del niño, ver que no tenga ni hepatomegalia, hepato o esplenomegalia, ¿no? Que estas son enfermedades que se pueden relacionar todas las visceromegalias con las enfermedades metabólicas. El olor de los niños, porque acuérdense también que las enfermedades metabólicas te pueden dar en ciertas enfermedades olores característicos y lo que habíamos comentado de las visceromegalias. Y bueno, esta es una tabla en la que, bueno, describe los síndromes genéticos que son más conocidos en el autismo, ¿no? Solo para tenerlos en cuenta. Y bueno, lo que hemos hablado de todos los estigmas neurocutáneos, tanto en piel como en ojos, no ver que tenga el niño una catarata, algún depósito corneal. Si tenemos dudas, enviarlo con el oftalmólogo. Eh, yo sé que a veces es un poco, en la sanidad pública es un poco más difícil hacer las cosas, pero no imposible, ¿no? Pero eso sí, tenemos que estar siempre atentos ante encontrar algún signo que nos pueda llamar la atención. Y bueno, ante la sospecha que debo hacer, ¿no? Si ya hemos detallado la historia clínica y decimos, bueno, puede ser que el niño tenga, ¿no? Rasgos de autismo. Y claro, esto sin decirle a los padres, ¿no? Nosotros a los padres le podemos comentar que hay signos de alarma que tenemos que vigilar. Hay herramientas que se pueden utilizar, herramientas de detección, son herramientas de cribaje, de screening. Estas herramientas son de detección, de tamizaje, no son diagnósticas, ¿de acuerdo? O sea, las podemos usar para orientar el diagnóstico, pero no va a ser el diagnóstico que se le va a dar como tal al paciente. Y en este listado lo que vamos a hablar es del MCHAT, que es una lista modificada de control para el autismo en niños pequeños. Se va a dar en dos módulos, digámoslo así, la revisada y con seguimiento, que ahora se los explicaré. Esta es una herramienta que se le pasa a los padres o a los cuidadores en los niños que tienen de 16 a 30 meses. Es una prueba que es gratuita, la puedes descargar de internet. Tiene 20 ítems a evaluar. Y bueno, es una prueba que se hace en menos de 10 minutos, ¿no? Y luego puedes hacer, si la prueba esta sale, la primera sale alterada, ya se puede hacer la de seguimiento, que ahora lo vamos a detallar. Tiene una especificidad del 99% y esta prueba es sensible hasta un 97%. Entonces, este es el MCHAT, esto es con sus siglas en inglés.
Entonces son 20 preguntas que se le tiene que hacer, bueno, que se le hace a la familia. Entonces, para todos los ítems, excepto para el ítem 2, el 5 y el 12, la respuesta no indica riesgo de autismo. Para los ítems 2, 5 y 12, pues sí va a indicar el riesgo de autismo. Y entonces, según los puntajes que obtengamos de este MCHAT, pues vamos a tener un riesgo leve en una puntuación de 0 a 2. Si el niño es menor de 24 meses, le tenemos que repetir el MCHAT cuando tenga ya 24 meses de vida, ¿no? Si ahora el riesgo va a ser medio porque la puntuación en esta escala nos sale de 3 a 7, tenemos que hacer la entrevista de seguimiento que a continuación se las voy a explicar, ¿no? Y si es un riesgo alto, va a tener una puntuación de 8 a 20. Y si es una puntuación ya arriba de 8, pues tenemos que hacer la derivación con el especialista y una derivación a centros de estimulación precoz. Aquí en España hay centros de estimulación y atención precoz para todos los niños que son menores de los 6 años. Son centros que son gratuitos, que no se pagan y que el niño de una manera multidisciplinaria pues es evaluado, ¿no? Y bueno, lo que les decía, cuando el MCHAT está alterado, podemos hacer esta entrevista de seguimiento que va a tener exactamente los 20 ítems del anterior. Es exactamente lo mismo. Solo que lo que va a cambiar es, en vez de sí, no, es pasa o no pasa. Entonces, nosotros le vamos preguntando a los padres cada pregunta y cada pregunta va a tener varios ejemplos y en su mayoría el paciente tiene que decirte que si lo hace o no lo hace, si pasa o no pasa, ¿no? Entonces, es una prueba un poco exhaustiva, pero lo vamos a hacer en esos casos en lo que hemos dicho que el riesgo era el riesgo medio, ¿no? En estos casos de 3 a 7, que es un riesgo medio, es cuando tenemos que hacer esta entrevista de seguimiento, que es esta, que es exactamente como les explico lo mismo, solo que vamos a detallar cada pregunta, vamos a preguntar cada ejemplo hasta agotar, hasta que el paciente nos diga que sí pasa, hasta que la familia nos diga o el cuidador nos diga que pasa o no pasa. Si la puntuación en esta entrevista de seguimiento es igual o mayor a 2, hay que remitir al niño para evaluación diagnóstica, ¿de acuerdo? Y atención temprana. Si la puntuación es de 0 a 1, pues el niño debe seguir pues vigilado con las futuras visitas, pero vigilado y ver de que el niño vaya alcanzando los ítems. Y al momento que nosotros veamos que esto no pasa, igual lo tenemos que derivar. Acuérdense que con esta prueba de screening, lo que hacemos muchas veces con esta prueba de screening salen alterados y son niños que no tienen autismo. Pero esto nos ayuda a que nosotros derivemos al paciente, les den la atención global y el paciente pues vaya evolucionando. O sea que la verdad que también nos ayuda mucho a detectar todos estos problemas del neurodesarrollo. Entonces esta escala va bien y como les decía es una escala gratuita que se puede hacer en la consulta. Tenemos que ser muy, digamos, finos al momento de poder explicarle esto a los padres, ¿no? Porque cuando tú haces esta entrevista y la entrevista sale alterada, no vas a decirle de que es un niño que sí tiene autismo, que lo vamos a derivar, no. Tenemos que decirle un poco, ser empáticos con la familia y decirle que hay signos de riesgo en cuanto a su neurodesarrollo y que estaría bien que el especialista lo evaluara. Acuérdense que para todos los papás, y que no sé si alguno de la audiencia es padre, es complicado el diagnóstico. Primero porque aceptar de que tu hijo le pasa algo y después de aceptarlo, el tener el diagnóstico y llevar a cabo todo lo que les queda, ¿no? Entonces el proceso es difícil para ellos. Entonces no es fácil el que con una escala digamos, bueno, sí ya es autista, ¿no? Y que se lo digamos tal cual a los padres, porque esto ha pasado, ¿no? Entonces, no olviden, esto sí es súper importante, el diagnóstico precoz va a mejorar el pronóstico, el diagnóstico precoz mejora el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos niños que ya a los 14 meses no hablan, ustedes ven de que no,
que algo pasa, derívenlo, hay que derivarlo con el especialista, hay que derivarlo. O si no quieren derivarlo, pues empezar a hacer, ver si el niño escucha bien o no escucha, pero sí, estar atentos a estos niños, ¿no? Y no descrear a los padres de que ya lo hará, que no pasa nada, ya lo hará. Muchas veces puede ser de que también sea un retraso evolutivo, ¿no? Y que el niño sí lo haga efectivamente, pero muchas veces no. Entonces, entre edades más tempranas tenemos, no, tenemos sin duda mejores resultados con estos niños. Entonces, esto de verdad hay que considerarlo. Y bueno, nosotros en la práctica hacemos estas dos pruebas, sí las hacemos nosotros en neurología. Estas pruebas tienes que tener una formación para hacerlas, la pueden hacer psicólogos, neurólogos, psiquiatras, pero sí tiene que ser personal de salud, tienes que tener una formación para hacer estas pruebas. Una de las primeras pruebas es el ADOS, que es una escala de evaluación de niños con autismo. El ADOS es con las siglas en inglés. El ADOS es una evaluación semiestructurada de comunicación, interacción social, juego cuando se va a sospechar el autismo. Hay varias series de actividades en los que se hacen como presiones estandarizadas, donde es probable que vayan a surgir los comportamientos autistas, ¿no? Existen en el ADOS, hay 5 módulos y los 5 módulos se va dando según la edad de los niños, el módulo T, 1, 2, 3 y 4. Y más o menos lo que dura cada módulo en hacer esta prueba te dura de 45 a 60 minutos, ¿no? Y el ADIR va a ser la entrevista de diagnóstico de autismo revisada. El ADIR es con las siglas en inglés. Pues el ADIR va a ser la entrevista que se le va a hacer a los padres o a los cuidadores. Se hace una serie de preguntas y bueno, es una entrevista que se hace evidentemente semiestructurada. Luego vamos a darle un puntaje a todo lo que hacemos de la entrevista y más o menos esta prueba está entre 1 hora y media a 2 horas, ¿no? Tanto el ADOS como el ADIR son pruebas que se tienen que pagar, ¿vale? Entonces no son pruebas que el paciente, que puedan ser gratuitas, a menos que estés en un centro de autismo como tal, y que el centro sea quien lo pague, pero estas pruebas se tienen que pagar, son de pago. Y bueno, esta es una propuesta de algoritmo diagnóstico que nosotros en neurología utilizamos. Esta fue una propuesta realizada, presentada en el 2019 en el protocolo de autismo del Hospital San Juan de Dios, en los que niños que tienen sospecha de TEA, a ver, un sospecha de TEA que sea un TEA puro, sin estar asociado a ningún síndrome y que no tenga discapacidad intelectual, pues son niños que tenemos que derivar a un centro de estimulación temprana. Pero si nos encontramos frente a un escenario de un niño con autismo moderado grave, con discapacidad intelectual y que tenga dismorfias que sean leves, pues se recomienda hacer analíticas sanguíneas, ¿de acuerdo? Ver función renal, hepática, estudio de tiroides, vitamina D y pues las pruebas genéticas. Digamos que las básicas tendríamos que hacer el array. No sé si recuerdan que el array es para ver las duplicaciones o las deleciones que tenemos. Y el síndrome de X frágil son dos de las pruebas genéticas que se tendría que hacer, ¿no? Y el tercero es si estamos frente a un TEA sindrómico o ante la sospecha de enfermedad metabólica, pues entonces tenemos que hacer un perfil metabólico. El perfil metabólico tiene que ser en sangre, tenemos que hacer estudios neurofisiológicos de potenciales auditivos, electroretinograma, tenemos que hacer pruebas de imagen, resonancia cerebral, sobre todo en aquellos niños que se sospeche de que pueda ser una enfermedad metabólica y que esté haciendo una regresión. Entonces, se hace tanto la analítica básica, digámoslo así, con el perfil metabólico, estudios neurofisiológicos y las pruebas genéticas. Y si nuestro niño con el TEA no sindrómico leve empieza a ver un estancamiento o una regresión, pues hay que valorar también los estudios, ¿de acuerdo? Entonces, no está de más decir de qué estudios se pueden hacer. Evidentemente, estos muchas veces a nosotros en los centros de atención primaria hay médicos que los empiezan por lo menos a pedirte alguna prueba, ¿no? Pero ya cuando son pruebas más específicas, como todo es el perfil metabólico o estudios neurofisiológicos o una prueba de imagen, ya piden la evaluación por el neurólogo, porque claro, el pedir una resonancia cerebral, los padres les tienes que explicar el por qué lo estás haciendo, ¿no? Por qué lo estás pidiendo.
Entonces ya ellos pueden activar las analíticas básicas, pero ya nosotros hacemos ya todas las analíticas específicas. Y como les digo, esta es una propuesta que se tiene para abordar el diagnóstico. Y bueno, lo del error congénito del metabolismo, con ello solo quería recalcar esto, que los errores innatos del metabolismo a veces los tenemos muy fuera de la realidad, ¿no? Y pensar de que esto, no sé, tal vez en Guatemala no pase tanto, y no es así. Pasa, puede pasar, y tenemos que estar presentes de ello. Y tenemos que estar presentes de ello porque hay muchas enfermedades del metabolismo que pueden ser tratables, que su intervención puede ser temprana y le podemos cambiar el pronóstico a estos pacientes. Pacientes que tienen errores innatos del metabolismo y que tienen muchas manifestaciones asociadas a lo que es el autismo. Entonces tenemos que estar atentos con esto. Entonces, el paciente puede tener afectación, no solo ya las características que tenga del autismo, ¿no? Sino a nivel orgánico, puede tener una hepatosplenomegalia, puede tener afectación de otros órganos o sistemas, ¿no? O que son niños que siempre van ingresando porque se descompensa, son niños que se descompensan. Y eso lo hacen por estrés metabólico, lo puedes compensar una infección, un ayuno, y que muchas veces nosotros pensamos, bueno, son niños con autismo, pero que otra vez tiene sepsis, ¿no? Y otra vez tiene sepsis. Entonces tenemos que ir con el diagnóstico más allá, porque aquí en la diapositiva yo he pues nombrado algunos de los errores innatos del metabolismo asociados con autismo, pero hay varios. Entonces estos son como los más frecuentes. Entonces, tener en cuenta de, aunque nosotros no sepamos, la verdad, que todo este listado de enfermedades, estar conscientes que puede haber algo más allá de lo que pueda presentar nuestro paciente, ¿no? Y bueno, en cuanto a la evaluación, pues se va a requerir una evaluación multidisciplinar, porque aquí vamos a necesitar trabajar en equipo, desde los pediatras, los neurólogos, el psiquiatra, psicólogo, logopeda, terapista ocupacional, todos tenemos que estar sintonizados para evaluar a este paciente, porque como les decía, nosotros en neurología pues podemos hacer el diagnóstico de autismo, pero claro, vamos a necesitar una evaluación cognitiva estandarizada y esto pues al menos nosotros, al menos yo no hago la evaluación cognitiva estandarizada, necesito de un psicólogo que tenga la formación en ello para poder hacerlo y evaluar cómo está a nivel cognitivo nuestro paciente, ¿no? También una evaluación del habla, lenguaje, comunicación, la lectoescritura y evidentemente una evaluación de la comorbilidad que pueda estar asociada, ¿no? Porque el autismo puede tener solo el autismo o puede tener varias comorbilidades que estén asociadas. Entonces, para ello tenemos que tener el equipo multidisciplinar que nos dé el soporte y que también nos ayude con esto de orientar el diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces con experiencia de cada uno podemos tener muy buena voluntad, pero si te falta conocimiento o no tienes los recursos para hacer algo, pues no se le está dando el manejo integral al paciente. Lo que les comentaba de las comorbilidades asociadas, tenemos el trastorno del espectro autista y tenemos comorbilidades médicas y entre ellas tenemos la epilepsia. La epilepsia está descrito y según la literatura va desde un 12 a 46%, en algunas literaturas es un poquito más alto. Todos los trastornos del sueño que puedan presentar, desde que dificultades para conciliar el sueño, las parasomnias, niños que no duermen, que tienen muchas dificultades, los síntomas gastrointestinales, los dolores abdominales que pueden presentar a repetición, problemas de alimentación, pues por lo mismo, como tienen tantas dificultades con las texturas, con los intereses que son muy restringidos, pues esto también le puede llevar a problemas en cuanto a su alimentación. Y evidentemente salud dental, porque son niños que a veces hacer lo de la higiene dental lo llevan muy mal, o ir con el dentista también lo llevan fatal. Niños que pueden tener obesidad. Y en cuanto a todas las comorbilidades psiquiátricas, pues están los tics, el síndrome de Tourette, de que bueno, un niño puede debutar con algún tic simple, complejo, motor o oral, ¿no? Y bueno, a medida que va pasando el tiempo ya podemos diagnosticar un síndrome de Tourette, pacientes que pueden tener trastornos obsesivos compulsivos, discapacidad intelectual está descrito en un casi 33%,
trastornos depresivos en estos pacientes, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o solo que tenga el déficit de atención, ¿no? Y otro que tenga los dos, el déficit y la hiperactividad, que tengan trastornos de ansiedad, eh, también que puedan tener trastornos de lenguaje asociados, ¿no? Y otros trastornos que pueda tener pacientes que se puedan autolesionar, pacientes que tengan ideas suicidas, pacientes que también se han suicidado y que bueno, todos estos aspectos los tenemos que ver porque en sí el trastorno del espectro autista, sabemos que el tratamiento, ahora lo vamos a mencionar, pero no hay un fármaco para el trastorno del espectro autista para que el niño mejore o no. No existen fármacos. Nosotros le damos medicamento a esto, a las comorbilidades, las médicas, las psiquiátricas, que si tiene epilepsia, pues le damos un fármaco, que si tiene el TDAH, podemos empezar a usar algunos medicamentos o no, o si tiene depresión, depende de la depresión, entonces necesitamos ponerle unos medicamentos. Es por eso que la atención es una atención que es conjunta, porque muchos medicamentos lo lleva psiquiatría. Entonces, pensar esto, que las comorbilidades, las que se asocian son las que requieren tratamiento, porque el trastorno del espectro autista no requiere ningún fármaco. Y en cuanto a lo de los tratamientos, pues miren, como les comentaba, en los centros de atención precoz, lo que se hace es una evaluación multidisciplinar por el psicólogo, por logopeda, por neurología, y lo que se hace es estimular al paciente a través del juego, según los intereses que el paciente manifieste. Dándole los espacios, dándole pautas a los padres para que puedan sincronizar, haya una sincronización entre el adulto y el niño, ¿no? Y que vayan creándole oportunidades a los niños y creando oportunidades el paciente se vaya abriendo de poco en poco hasta obtener cambios estupendos, ¿no? Yo cuando comencé a trabajar en el CEDIAP, este centro de estimulación, esto fue hace 5 años, visité a un paciente con un trastorno del espectro autista que era pues severo, no tenía lenguaje y cero contacto visual, y era un niño casi ya de 5 años. El paciente fue evaluado porque la madre quería una segunda opinión, no estaba muy contenta con lo del diagnóstico, no era muy difícil para ellos. Y bueno, a medida que empezaron a hacer la terapia y que el paciente fue llegando al centro, se fue acostumbrando a su terapeuta, que era la psicóloga, y bueno, poco a poco el paciente se fue abriendo. Yo meses después, más o menos unos 9, 10 meses después, evalúo al paciente y de verdad que no puedo olvidar que fue un paciente que me pudo ver a la cara, me pudo decir alguna palabra, ¿no? Y la madre me dice, bueno, puede ser de que tú veas que eso es poco, pero para mí eso significa mucho. Y claro, yo nunca pensé que mi hijo fuera a decir alguna palabra y la verdad que para mí fue también muy, ¿cómo les digo? Fue una experiencia que, pues, que te va marcando, ¿no? Porque es verdad, no existen, jamás van a existir los pequeños avances. Si el paciente ha logrado poco, pero en poco tiempo ha logrado 1, 2 palabras, eso es un avance importante y no saben lo importante que es para que los padres vean de que va haciendo cada vez pequeños avances, ¿no? Entonces, tenemos las intervenciones que se hacen con los niños, con las familias y también a nivel educativo, también se les puede brindar pautas para que se les pueda dar más oportunidad a estos niños que requieren más ayuda, que puedan respetar sus tiempos, sus espacios. No son niños que de entrada tú quieras venir y cogerlos y que quieres trabajar con ellos y que jugar con ellos. Son niños que necesitan su tiempo y cada niño es así, ¿no? Y tienes que un poquito entrar por los intereses que el niño manifieste. Entre el tratamiento se menciona esto, solo para mencionar que hay el método ABA. Este método ABA es como reforzar de manera positiva una conducta que querramos que el paciente tenga, ¿no? Pero este es un método que se hace como un refuerzo positivo, repetitivo, intenso, que muchas veces cansa al niño. Entonces, hay padres que con este método de refuerzo positivo no se sienten bien, y hay otros que, bueno, que sí optan por hacerlo. Hay centros que lo hacen. En el centro donde estoy yo no hacen este método de ABA.
Entonces, tanto hay intervenciones para niños pequeños, que son los que más vemos nosotros, ¿no? También como para niños mayores y los adolescentes, ¿no? Para los niños mayores están centradas las intervenciones en la estructuración y previsibilidad y indicaciones verbales, no verbales y las intervenciones en las habilidades sociales para que mejoren la relación y comunicación con sus compañeros. Y en los adolescentes y en adultos, pues intervenciones en mejorar la salud mental. Bueno, esta es una herramienta de ayuda a los padres, que es el Milestone, que lo propone la CDC. Esto lo pueden descargar desde la App Store o el Google Play. Y la verdad que va fantástico porque, o sea, el padre pone el nombre de él, introduce los datos del paciente, la fecha de nacimiento, el nombre de su hijo. Entonces va viendo los ítems del desarrollo que tiene que ir alcanzando a ciertas edades. Y es la misma aplicación que te va diciendo cuando hay algún signo de alarma para que consulte. Entonces, la verdad que esta aplicación va genial. Y bueno, quiero concluir con esto, que se queden con la idea de que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, no es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno del neurodesarrollo. Y una vez dando este diagnóstico de autismo, no es que si el niño mejora, ya habla y se relaciona con otros, deja de ser autista, no. Va a ser autista, una vez diagnosticado es autista toda la vida. Y a medida de que los niños van creciendo, en medida de que crecen, va presentando más o menos dificultades. Esto lo vamos viendo con cada paciente. Puede ser que son niños que totalmente no hablaron absolutamente, les costó mucho hablar desde pequeños y que tenían muchas dificultades sociales. Y cuando ellos van creciendo, hacen un cambio espectacular y luego presentan problemas en adolescencia, ¿no? Que tienen más tendencia al uso de drogas o por como las comorbilidades asociadas, ¿no? Que si aparte del autismo tienen un déficit de atención o hiperactividad, pues van a tener más tendencia a ciertas cosas. Entonces, hacer ver a las familias que una vez diagnosticado el autismo no es que es un trastorno del neurodesarrollo, para hacerlo toda la vida, ¿no? Y concientizar de que nosotros tenemos que darle a estos pacientes todos los recursos para que ellos estén bien y sensibilizarnos con las familias antes de emitir un diagnóstico, ¿no? Podemos hablar, como les decía, yo creo que va bien hablar de signos de alarma, esto está bien, para no llamar como tal el autismo si no hemos hecho muchas pruebas, o si el especialista o el equipo multidisciplinar no ha evaluado, no podemos decirlo como tal si no estamos seguros, porque esto marca mucho a la vida de las familias, ¿no? Y bueno, recordar que el 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y bueno, no sé si tienen algunas preguntas, comentarios, quejas.